está tan mal hoy día. Tenemos buena conexión, espero, y buen sonido, ¿no? A veces falla. Lamentablemente no tenemos un sistema totalmente de calidad y confiable, ¿no? Ok, rápidamente, vamos a hacer una identificación y caracterización de la roca intacta, siempre lo hacemos, y ensayos que son tan rutinarios que los nombramos nomás acá, ¿ya? La densidad natural sí es importante, ¿no? Y lo hacemos tomando en cuenta además la temperatura, y cuando hay horno a 105 hornos, enseguida vamos a ver un poquito más es densidad seca, densidad de las partículas, también necesitamos saber, ¿no? Y aquí es donde estamos normalmente, evidentemente, en los minerales, diferentes minerales, 26, 27, como estamos acá, con la densidad kilogramos, masa, por si acaso. Y aquí colocamos acá nomás esto, por si acaso la fuente AFTES es la Asociación Francesa, ¿eh?, de túneles. Bueno, y aquí nos dan datos que nos van a ser interesantes, y lógico, la densidad de nuestras rocas, que tienen mucho cuarzo y mucho otros minerales como tal, van a estar en ese orden, ¿no es verdad? De hecho, habíamos charlado en capítulo 3, habíamos hablado un poquito sobre los minerales formadores de roca, y algunos se presentan acá también, ¿no es verdad? Como tal, pero ese es el orden más o menos de magnitudes, ¿ya? La humedad, nos va a interesar sacar la humedad rápidamente. Les voy a escribir más tarde, desear que lean un poco sobre estas propiedades en general en el libro de Mecánica de Rocas y Aplicado a Taludes el español, de Alejano, ¿ya? Que ya se los he mandado, creo. Ustedes creo que ya lo tienen, ese libro, que está además disponible en la red, en el internet como tal. Grado de saturación, vamos a ver, no usamos mucho en honor a la verdad, pero son datos generales para caracterizar la roca intacta y la velocidad de propagación. Esta velocidad de propagación podemos calcularla ahora, o podemos medirla, determinarla con el equipo que tenemos disponible ya en San Simón. Lo tiene ahorita no el Laboratorio de Geotecnia, sino Laboratorio de Resistencia de Materiales, ¿no? Es un equipito que lo llaman ultrasónico, que nos permite una muestra determinada, una longitud determinada. Lanzamos una onda, se propaga esta onda de presión sobre el testigo, y se mide el tiempo de salida de la onda y de llegada, ¿no? La vibración, el movimiento, la oscilación que se tiene en las partículas, y de ahí calculamos la velocidad de propagación longitudinal de la roca intacta como tal, que según la teoría de la elasticidad, y eso es válido, totalmente válido, tenemos el módulo elástico de la roca dinámico, por si acaso, dinámico, ¿no? Y un coeficiente de Poisson, que dinámico, estático es lo mismo. El dinámico siempre es más grande que el coeficiente de formación estático. El dinámico es mayor al estático. Y la densidad de la roca, ¿no es verdad? Si le sacamos la densidad anteriormente con otro ejercicio, y además hacemos algún ensayo, digamos, para determinar el Poisson, podemos calcular este módulo de deformación dinámico. O con esta velocidad y la velocidad de las ondas de corte, vamos a poder encontrar entonces variables, ¿ya? Porque imagínense, si tengo la densidad, tengo la velocidad PS, he medido también en mis ensayos, puedo medir también la BS, entonces de ahí puedo, de esa formulita dos formulitas, puedo encontrar el E y el Poisson como tal, ¿ya? Tenemos un índice de continuidad, ¿ya? Y eso se refiere al hecho que no lo usamos casi nunca. Está aquí, está un poco de más, porque es mucha información a veces para ustedes que no la vamos a usar, no, la verdad. Yo creo que voy a depurar esto un poco para darles lo más importante, ¿no? Para no distraer la atención como tal. O sea que, pero de todas maneras,
Él se refiere a las velocidades teóricas que las presentamos en una tabla anterior, ¿no? Según la composición mineralógica, podemos entonces encontrar y calcular la velocidad real de las ondas P, ¿ya? Que es una velocidad teórica, evidentemente, pero real. De aquí vamos a sacar los datos, vamos a sacar ese PT que vamos a meter acá. Y está en función a los porcentajes y a las velocidades teóricas de los diferentes minerales que podamos tener. Aplicamos esto teniendo un ensayo petrográfico, evidentemente, ¿no? Para eso tenemos que un ensayo petrográfico y la velocidad que la medimos con el ensayo, con el ensayito especial en el laboratorio. Pero a ver, veamos rápidamente, como ilustración, simplemente les muestro qué nos dice las normas sugeridas de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, en este caso para determinar el contenido de la humedad de una muestra de roca. Está esto en la página, las páginas del volumen 1, del librito azul, llamamos, ¿no? Tenemos 2 libritos por el momento, ¿no? Entonces empieza y define el alcance. Me dicen que la meta, lean con calma, por favor. Si pueden traducirse también, es un buen ejercicio siempre traducir un poco, ¿no? Este ensayo tiene la intención de medir, ¿no? De mass of water, la masa del agua, medir la masa del agua contenida en la muestra de roca como un porcentaje of the oven fry sample mass, como un porcentaje del peso de la muestra secado en el horno. Y siempre estamos hablando, cuando hablamos del horno, 105 grados, ¿no es verdad? ¿Sabe? El scope me dice, ¿para qué sirve esa norma sugerida? El segundo apartado me habla del qué necesito para hacer mi ensayo. En este caso, fíjense, necesito entonces un horno que tenga la capacidad de mantener la temperatura de 105 grados en un rango de 3 grados para un periodo por lo menos de 24 horas. ¿Ya? Después, evidentemente, necesito un recipiente de la muestra, ¿no? Un sample container es el recipiente de la muestra, que sea de un material no corrosible, o sea, acero inoxidable, con otras palabras, y que incluya además una tapa, incluya airtight lid, una tapa que no deje circular el aire, que es airtight, impermeable al aire. Entonces, ¿ya? Después yo necesito un disecador, mejor sample container during cooling. Necesito un disecador para mantener el contenedor de la muestra con las muestras, ¿no es verdad?, durante el proceso de enfriamiento. Y una balanza adecuada, con capacidad adecuada. Una balanza con una capacidad adecuada, capaz, capable of weighting on accuracy of 0.1% del peso. O sea, que aquí nos exigen, nos dicen que la balanza tiene que tener un cierto, no es la balanza nomás que usa el carnicero, ¿no? Tienes una balanza de laboratorio que esté certificada y tenga la capacidad de medir hasta con una precisión de 0.01%, que es grande, ¿no? Y aquí me viene y me da todo el proceso. Fíjense ustedes, ¿no? A, B, C, bueno, no, aquí nomás se acaba, ¿no? Esta hojita, ¿no? ¿Ah? Y nuevamente repite, ¿no? Y para que vean qué cuidadosas son ese tipo de normas y de procedimientos que me dicen el contenedor con su tapa tiene que estar limpio y seco y determinamos su masa. Una muestra representativa que comprenda at least 10 lamps each having a mass of 10, que comprenda 10 miembros más o menos que tengan una masa de por lo menos 50 gramos y una dimensión mínima de 10 veces, más de 10 veces el tamaño del grano más grande, como tal, ¿no? Cualquiera de los dos sea el principal
seleccionado. Cualquiera de esas dos condiciones es whichever is the greater, el más grande es el que seleccionamos. For in situ water content, determining sampling, storage, and handling precautions should be such that the water content remains within 1% of the in situ value. Entonces aquí, para determinar el contenido del agua in situ, como era originalmente, ¿no? De esa muestra, la muestra debemos guardarla y manejarla con mucha precaución para que este contenido de agua de la naturaleza se mantenga dentro, no cambie más de un 1% respecto al valor que se encontró in situ. Eso significa que tenemos que manejar bien la muestra y apenas la extraemos ahí de la perforación, hay que impermeabilizarla, ¿no? Hay que impermeabilizarla rápidamente con no es sebo, pues, ¿cómo se llama? Y ahorita se me va a venir el nombre, ¿ya? Tenemos que impermeabilizarla, tenemos que sellarla, ¿ya? Después, bueno, la muestra es colocada en el contenedor, se coloca nuevamente la tapa y la muestra, la masa la masa de la muestra, el sampler más el contenedor es determinado, ¿no? Se saca la tapa, se remueve, se retira la tapa, samples dry the constant mass, y la muestra la vamos a secar bajo una temperatura de 105 grados, ¿no? En el horno que tenemos ahí para determinar la cosa. Y finalmente retiramos la tapa otra vez, en el sample to cool, y dejamos que la muestra se seque en el disecador por 30 minutos. O sea, es un secador, si quieren ustedes, ¿no? Que tiene un aire caliente. La masa se la pesa, es determinada de la muestra más el contenedor. Y después nos dice cómo calcular, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el contenido del agua? ¿Ah? Aquí el peso total del agua de la muestra húmeda dividido por la masa de los granos por 100. Hemos determinado ABCD aquí, hemos determinado los pesos diferentes acá, ¿verdad? Y calculamos entonces el contenido de humedad. O sea, cada muestra es un ejemplo, el más sencillo que hay para mostrar cómo funciona cada una de estas muestritas, y es lo que vamos aplicando siempre en el laboratorio para determinar las diferentes características que vamos pidiendo, ¿ya? O sea, todo eso caracteriza muy bien entonces la roca. Después tenemos otros ensayos que quiero mostrarles acá, que son más inherentes a la roca y que todavía no los hemos visto nunca, no lo han visto en la mecánica del suelo. En los suelos no hacemos eso. Un ensayo bien interesante e importante es el ensayo de desleimiento, o slicability se llama en inglés. Estamos aquí usando la norma, o indico yo la norma norteamericana. ¿En qué consiste? Consiste en hacer un mini ensayo de Los Ángeles. Ustedes en tecnología del hormigón han aprendido a hacer los ensayos de Los Ángeles, ¿no? De abrasión, para poder calificar las bondades de un agregado y saber si lo podemos usar o no para fabricar un hormigón, ¿no es verdad? Que es el tambor grande, que está con las bolas de acero y se mete cierta cantidad de esas gravas y se define el peso inicial, el peso final, etcétera, etcétera. En este caso usamos un aparato un poco diferente. Ese es el aparatito que usamos para hacer el ensayo, donde tenemos aquí, fíjense, estas son dos recipientes que tienen agua, un tamborcito que va a ir girando a 20 revoluciones por minuto, ¿verdad? Y que tiene aquí paredes totalmente permeables, ¿ya? Las paredes son totalmente permeables. Y son tamborcitos pequeños que tienen una longitud de 100 milímetros, ¿ya? Y tienen un diámetro externo de 140 milímetros. Nosotros vamos a agarrar y esa es su disposición, este es el recipiente que tiene agua como tal, donde el agua va a estar a 20 milímetros
por debajo del eje del tambor, como muestra la figura. ¿De acuerdo? Y este tambor va a girar, entonces vamos a colocar las piezas, la roca que vamos a estudiar para saber cuánto es su desgaste, sometido a un ciclo de sumersión, porque está girando, ¿no? Sale y sumersión, sale y finalmente definimos primero la muestra, ¿ya? Que tiene que ser aproximadamente un peso total de una libra inglesa, ¿no? De 450 bueno, aquí nuevamente digo peso total y estoy hablando de gramos, debe ser masa, sí, ¿verdad? Aunque usamos la balanza, ¿no? Pero siempre hay esa confusión grande entre masa y fuerza. De 450 a 550 gramos. Y unas 10 piezas vamos a colocar aquí. Las colocamos muy bien en el tamborcito, secamos esto a 105, ¿ah? Y tenemos un peso. ¿De acuerdo? Se muestra la roca en los tambores y se seca a 115 y se pesa. Aumentamos agua y tiene que ser agüita destilada, agua buena, ¿no es verdad? Y vamos a llenarla. Lo ideal sería hacer este ensayo con agua de 20 a 20 grados. Esos detallitos en la práctica ya no cumplimos, aunque no estamos muy lejos acá en Cochabamba, por lo menos. Claro, si estaría muy alto en el altiplano, donde hace mucho frío, ahí sí tengo que considerar de verdad en controlar también la temperatura como tal, ¿no? Bueno, y una vez se colocan las muestras, ya están aquí que estaban sequitas, se coloca el agüita y empieza la primera tanda de rotaciones a 20 RPM durante un periodo de 10 minutos. Una vez hemos hecho ese ensayo, ¿ya? Se retira el tambor y se mete el tambor más la muestra, ojo, siempre con la muestra y todo al horno. O sea, secamos nuevamente, ¿no? Y determinamos el peso como tal. O sea, aquí están todos estos pasitos. Por si acaso, no he puesto aquí, van a disculpar, la fuente de estas fotitos y todo. Esto viene de un bonito ensayo, de un bonito manual que han escrito colegas en la Universidad Española de Alicante, ¿ya? Es muy grande y yo les pasaré bueno, voy a escribir aquí la referencia mejor y el que quiera busca y está disponible este libro. Es muy práctico, bien didáctico, que es muy importante, ¿no es verdad? Repetimos un segundo ciclo, nuevamente 10 minutos a 20 revoluciones por minuto y sacamos el peso de ese segundo ciclo, ¿no? O sea, bueno, aquí está clarito entonces el procedimiento de cómo calcular, si quieren ustedes, los 10 fragmentitos en el tambor. Se hace el primer ciclo de 10 minutos, se seca, se pesa, ¿no es verdad? Volvemos al segundo, 10 minutos, 20 revoluciones, se saca, se seca y después pesamos, por si acaso, entonces el tambor vacío, ¿verdad? Para restar, ¿no es verdad? Y aquí saco directamente un índice de durabilidad de la muestra, el 1 y el 2, el primer ciclo y el segundo ciclo. Va a ser bien sencillito, ¿no es verdad? Es la masa ya seca, se ha perdido, por el movimiento y la fricción y los golpes, se ha perdido parte de las aristas vivas, etcétera, etcétera, del material que cae al agua, ¿no es verdad? Salen porque tiene paredes totalmente permeables y una granulometría suficientemente grande de la malla esa, ¿no es verdad? Y calculo estos dos índices, así de sencillo. Una vez que calculo estos dos índices, voy a hacer la categorización de esta roca. ¿Qué es un índice? Aquí no voy a aplicar, siempre les digo ahora dónde aplicamos. Aplicamos, por ejemplo, hay algunos métodos que están un poco ya superados en la práctica para calificar el grado de meteorización que va a poder tener esa roca cuando se la expone a condiciones atmosféricas, ¿no es verdad? O sea, con esta pruebita en cierta medida estamos tratando de simular una escala de tiempo de cómo se va a comportar la roca en función del tiempo. Índices muy altos que llegan alrededor de 100 o casi a 100, rocas muy buenas y resistentes que no van a sufrir ningún deterioro prácticamente
en función del tiempo, en 50 o 100 años o tal vez más, y índices muy bajos, quiere decir que va a sufrir una meteorización, una descomposición muy rápida. O sea, vamos a aplicar estos criterios, pero ya no hablamos aquí de los criterios, simplemente hablamos de ese tipo de ensayo. Ensayo típico que sí se recomienda hacerlo con la roca, ya para los proyectos que tengamos donde tenemos que excavar y hacer obras en macizos rocosos. Bien, sigamos adelante y vamos a hablar un poquito de lo que sí es importante, que es cómo definimos, y esto tal vez no está tan bien, digo yo, porque es la resistencia a la compresión simple. Y ahí vamos a poder, tenemos dos ensayos para la resistencia a la compresión simple. Tal vez voy a tener que un poquito mejorar esto, creo, para que sea más didáctico para ustedes, porque estoy hablando de la resistencia a la roca intacta. Son dos ensayos que los hemos hablado ya. Ensayo directo de compresión simple y el ensayo de carga puntual. Eso sí vamos a ver con un poquito más cuidado. Creo que aquí un poquito lo que tengo que hacer es separar esto, ¿no? Porque son ensayos diferentes. Perdón. Porque este es, aquí pondré aquí compresión. 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 ¿No? Ese es y haremos algo más para que esté más clarito aquí. Ay, minúscula, está bien. Tenemos esos dos ensayos. Aquí tengo, voy a poner aquí acción. Estoy con mayúscula. Aquí es el ensayo de tracción, que también lo vamos a hacer normalmente. Vale la pena hacerlo porque nos ayuda mucho a resolver problemas. Y finalmente aquí es el ensayo de esto es rayaremos esto un poquito y eso es el ensayo de tracción que lo vamos a hacer. Y bueno, directamente aquí nos decía tracción, ¿no? El ensayo de tracción. Y o no, la verdad, este ensayo no estamos haciendo en Bolivia. Lamentablemente, no tenemos equipo. Tenemos ya una hermosa prensa, tenemos muchas cosas aquí en San Simón, pero no hemos comprado la celdita que se las voy a mostrar ahora de todas maneras, que la llamamos celdita de Hook, para hacer este tipo de ensayos. Y sabe que no me gusta que esté en rojo ahora. Pondremos nomás en negro, ¿no? ¿No les parece? Ya no me gusta. Me molesta que sea nomás en negrito. Ya. Veamos estos 4 ensayos, digamos. ¿Ya? Rápidamente, que sí es importante que nos repasemos un poco. Y para hacer los ensayos de compresión simple, vamos a usar, en este caso, por ejemplo, el estándar norteamericano, 2938. Y aquí yo podría haberles puesto ya la fotito muy linda de nuestro equipo propio que tenemos en San Simón, que es en principio el mismo. Aunque allá, por si acaso, les decía que no estaba escrita adelante la fuente. Esta es la referencia, y ustedes, el que esté interesado, va a poder encontrar una descripción bien gráfica con muchas fotografías de varios ensayos en esta publicación. ¿Ya? Se llama Ensayos Geotécnicos de Suelos y Rocas. Y de paso van a encontrar también un montón de cosas sobre suelos de la Universidad de Alicante. Y es del 2010. ¿Ya? O sea que aquí, que esto está mal. Van a disculpar. Aquí, que normalmente cuando se pone una fuente, mira, no sé con qué criterio he hecho esto. Cuando se hace una fuente tenemos que siempre primero escribir, por favor acostúmbrense, el nombre, el autor. ¿Ya? Después del autor se pone recién el año. En 2010. Y recién después se pone el nombre del documento.
¿ya? Es la forma de hacer una referencia de forma correcta. Esa es la Universidad de Alicante, el 2010, ensayos geotécnicos de suelos y roca. Ahora sí está bonito. Y van a tener un lindo manual que se interese un poco por esto. Bájelo, es grandecito, que tengo 90 o 100 megas. Van a poder entonces tener todo eso. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en esencia? O sacamos la muestra de una perforación, la recogemos muy bonito, la llevamos al laboratorio para seguir preparándola, o también obtenemos muestras cilíndricas con perforaciones en el laboratorio. Y de hecho, verdad que voy a reemplazar fotitos, porque tenemos nuestras propias fotos de laboratorio, ¿no? Ensayos que hacemos cotidianamente en el laboratorio, en la tamborada, ¿no? Debería usar nuestras fotos. Aquí estoy cometiendo un error tremendo en usar este tipo de fotitos que son de otro laboratorio. Y después cortamos. Tenemos que crear el cilindro, ¿no es verdad? Aquí estamos sacando toda la pieza. Y después tenemos que tener una pieza con dos superficies perpendiculares al cilindro que sean lo más paralelas posibles, ¿no es verdad? Una vez hemos hecho ese trabajo y tenemos la muestra, ¿empezamos? Claro, que hay que sacarle un poco porque durante la perforación hemos metido algo de agua a la muestra, ¿no? Y sacamos sus dimensiones. Para eso usamos ese scalper, que ahora todos son medio electrónicos, ahora no hay que usar el nonios y qué sé yo, sino simplemente hacer la lectura acá, ¿no es verdad? Y sacamos muy bien el diámetro y su longitud. Y por lo menos en 3 puntos sacamos el diámetro. ¿Ya? Mire, les muestro esto con un poco de detalle por lo siguiente, señoritas, jóvenes, porque no podemos hacer laboratorio, peor todavía con la pandemia. Y sin pandemia tampoco hemos podido hacer laboratorios como se debe. Lo máximo que yo he podido hacer alguna vez en las clases es dedicar un sábado, ir al laboratorio y con las manos en el bolsillo ver algunos ensayos, porque somos tantos que no podemos. Lamentablemente es la realidad. La masificación nos mata, ¿no es verdad? Nos ahoga, nos asfixia, pero estamos en ese tren. Miren ustedes, aunque ustedes no crean, es impresionante. En este momento, en la materia, imagínense, cuarto año, segunda parte del cuarto año, octavo semestre, estamos con más de 360 estudiantes. Imagínense, ¿qué estamos haciendo en este país? ¿Qué estamos haciendo en este país para la ingeniería civil? En todas las universidades de Bolivia, públicas y privadas, llevamos entre 25,000 y 30,000 estudiantes de ingeniería civil. Qué friolera, ¿no? Claro, que tenemos universidades buenas, grandes, menos buenas, privadas, públicas y qué sé yo, pero con 25,000 a 30,000 estudiantes, uy, qué grave, ¿no? Nosotros no somos excepción en San Simón, ¿no? Somos la carrera más grande de la facultad. Imagínense, creo que estamos llegando al semestre a unos 5,000 estudiantes de ingeniería civil. No puede ser, algo anda mal. No puede ser. Tenemos que implantar nomás el números clausus. O sea, admisión bien selectiva de los mejores. Y dar la oportunidad a todos a que se preparen muy bien, ¿no? Tenemos que tener igualdad de oportunidades toda la vida. No somos iguales, cada uno de nosotros es diferente, pero igualdad de oportunidades tiene que ser igual para todos, ¿no? Pero ahora no hay eso, ahora simplemente se abren las puertas nomás y el que quiere va, se inscribe y entra. El examen no es el examen que tomábamos hace 20, 30 años, es cualquier cosa. Bueno, pero consecuencia de toda esa masificación es que no podemos dejar que ustedes, o permitir hacer de que ustedes tengan una buena formación en este campo, ¿no es verdad? Lamentablemente. Bien, hemos preparado nuestra muestra y se la coloca entonces en la prensa universal, que tiene que ser muy rígida, y normalmente hacemos ensayos, y eso hablamos en el capítulo 3, ensayos de la velocidad de carga constante, incremento de carga constante o de deformación constante. Y todo ya está nuevamente
conectado a un sistema de captación automática de datos, ¿ya? Tenemos automáticamente. Ustedes han debido ir a... Tenía que mostrarles en hormigón, como es tecnología del hormigón, porque ya estaban en pandemia, ¿no? Pero ese equipo lo tenemos hace casi 2 años. Han debido ver ahí entrando en el edificio de laboratorios básicos, al lado del edificio de aulas de la facultad, entrando a mano izquierda está el equipamiento que tenemos ahora en San Simón, ¿no? Tienen también su unidad de captación y de proceso de información en forma rápida y automática, ¿ya? O sea, lo ideal es esto. En obras pequeñas se compra una prensita pequeña y se va incrementando la presión manualmente con una gata, ¿no es verdad? Manualmente, y lo único que hacemos es prácticamente medir exactamente la presión en la cual la pieza vuela en 1000 pedacitos, ¿no? Y para eso necesitamos toda una protección, como se ve acá. En nuestro sistema ya no, pues, porque podemos controlar muy bien. El momento que colapsa la pieza y estamos haciendo un ensayo a incremento de esfuerzo constante, el sistema para y controla toda la liberación grande de energía que podría haber, ¿no es verdad? Bien, y sacamos datos, ¿ya? Es decir, son datos prácticos. En este caso, por ejemplo, hemos hecho 4 ensayos. Se recomienda siempre hacer más de 4, ¿no? Por lo menos 5. Lo ideal es 10. Hemos visto la anterior clase. ¿No he visto con ustedes? No he visto, creo, con ustedes, que a partir de 10 testigos, muestras, ya tenemos podemos sacar valores descriptores y estadísticos mucho más confiables y con mayor precisión en lo que se refiere al valor promedio y la desviación estándar. Y tenemos la suerte, yo digo suerte, de que muchos de los parámetros de la naturaleza se dejan manejar bien, se dejan simular, modelar con una buena precisión aceptable, no buena, precisión aceptable diría, es mucho mejor, con la función de densidades de Gauss, o sea, la distribución normal de probabilidades, ¿ya? Bien, pero aquí hicimos en este estudio, y es un proyecto real, 4 muestras, donde logramos medir esos diámetros promedios, ¿ya? Y esas alturas promedios. Y claro, normalmente, ojo, tenemos que lo mejor es, y está eso en la norma, es de que la relación altura-diámetro de la muestrita sea 2, como se muestra aquí, ¿no? Diámetro y la altura, que más o menos son 2, ¿no? Hemos cumplido con eso, ¿no? Y aquí hemos anotado directamente la fuerza axial. Simplemente hemos ido a la resistencia a la compresión, simple, ¿no? Máxima, que se ha podido ver. Claro, controlando que esta superficie, la superficie sobre la cual se apoya la muestra, sean muy bien paralelas y estén muy bien trabajadas. Es un tema serio en los laboratorios el lograr tener 2 superficies muy paralelas, bien paralelas, con una tolerancia muy pequeña, porque así podemos suponer de que estamos introduciendo realmente una fuerza normal a la superficie. Si no son paralelas, de hecho estoy metiendo una fuerza excéntrica. O sea, aquí ya no voy a tener una carga de compresión uniforme, sino va a haber, no va a ser uniforme sobre toda la superficie, sino va a variar, ¿no? ¿Verdad? Bien, tenemos el área, calculamos, tenemos el diámetro, y aquí calculo yo el coeficiente, la resistencia a la compresión simple, ¿no? ¿De acuerdo? Y vamos a aplicar un factor de corrección. Hay un factorcito de corrección, que ya no lo voy a hablar acá, que va a depender de esta relación. O sea, esta relación tengo que tomarla en cuenta como un factor de corrección a este valor. Como aquí estamos cumpliendo el h dividido entre el diámetro de 2, bueno, el coeficiente de corrección es 1, tengo aquí mis valores y saco aquí el promedio. Sería 25. Listo, ¿no es verdad? Bien. Pero lo que sí tenemos que hacer, y ahora sí podemos hacer por suerte, es además cuando hacemos un ensayo de compresión, y sin falta voy a cambiar esto un poco, no sé si
si me va a alcanzar estos días ir al laboratorio y sacar algunas fotos más para mejorar esta partecita. Vale la pena mejorarla, ¿no es verdad? Como no vamos a poder ir al laboratorio. En este caso, nuestro laboratorio aquí en la ciudad, ¿ya? Y vamos a poder medir, instalamos medición, o sea, galgas, strain gauge o elementos de medición para medir la deformación axial y la deformación tangencial. Tangencial quiere decir la radial, ¿no? La perpendicular. Y aquí está el esfuerzo, como tal. ¿Sí? Ok. Y vamos entonces a esas curvas, vamos a poder obtenerlas. En este caso, lo que está pintadito en rojo. Vamos a obtener nuestra curva, que es la relación entre la deformación axial y el esfuerzo. Aquí, ojo, estamos también cambiando un poco el ciclo. Aquí es muy diferente pues, lo que se hace en geotecnia a lo que hacemos en resistencia a materiales. Pues la compresión es positiva, la tracción es negativa, la tracción sería para abajo, ¿no? Y aquí la compresión, la reducción de tamaño es positivo, lo tomamos positivo y la otra la vamos a llevar negativo, de expansión, si quieren ustedes. Vamos a graficar, entonces medimos esto con instrumentos. Aquí voy a tener esta curva. Enseguida vamos a hablar un poco más de esto. Bueno, ya hemos hablado, creo, de esto, de las diferentes zonas y del daño progresivo que tienen los geomateriales, ¿no? Estamos hablando ahorita del laboratorio, nada más. Laboratorio, ¿ya? Y de aquí vamos a poder entonces calcular ese módulo de deformación EI, si quieren ustedes, de la parte elástica, como tal, ¿ya? Bien, y vamos a calcular entonces, aquí directamente, fíjense ustedes, de dónde la parte totalmente elástica, donde tengo este delta sigma, ¿ya? Y aquí a este delta sigma corresponde a este delta epsilon A, como tal. De ahí voy a sacar ese coeficiente de carga y el coeficiente de descarga y de reloading, como dice acá, de carga una vez más. O sea, normalmente hacemos un ensayo, por lo menos un loop, si no hacemos dos. Y siempre vamos a ver de que evidentemente el material sufre alguna alteración, ¿es verdad? Y que más una vez vemos que ya tenemos una deformación permanente acá, que la vamos a llamar deformación plástica. Las deformaciones plásticas son permanentes, entonces, para nosotros, ¿no? O sea, usando esta información en el laboratorio, podemos entonces conseguir estos valores, el E, I y el Poisson, I, ¿ya? Que es la relación entre las relativas de las deformaciones. Son, ojo, aquí estamos dibujando deformaciones unitarias. Deformaciones unitarias. Bien. Y aquí hay que pararse un ratito, porque es bien importante para nosotros en algunas obras, es estudiar la influencia de la humedad en ciertas rocas, sobre todo en rocas jóvenes terciarias, incluso un poquito cretácicas, ¿no? Pero sobre todo terciarias, ¿no? O sea que rocas jóvenes que han sido formadas por la deposición ya lacustre, fluvio lacustres, a partir de hace 65 millones de años, ¿no es verdad? Hacia adelante, es bien sensible. Bueno, y esto nos ha tocado esto, y hay ejemplos muy lindos en Bolivia, sobre todo en el proyecto Rositas, la presa que se dijo que se iba a hacer, nunca se ha hecho el diseño final y todo, y que cerca de Villamontes, que va a dar agua también abajo, a Vapoy Sosojo, ¿ya? En el Río Grande. Pero veamos, son datos medidos, que están amarillitos, ¿no? O sea, aquí para este proyecto, es un buen proyecto en España, y se vio de que la resistencia a la compresión simple del macizo, de la roca intacta, sumamente sensible al grado de saturación. Ojo, o sea, les muestro esto simplemente para que estén conscientes
de que el grado de saturación que pueda tener la roca es bien importante de acuerdo a la formación que se tenga, ¿no? Y a los datos. Y esto va a ser aún más importante para presas, porque si hacemos una presa es para almacenar agua. Vamos a generar entonces una saturación total del terreno muy cerca a la presa y el terreno de fundación. Y podemos tener entonces una reducción drástica de la capacidad portante de la roca intacta, por lo tanto también del macizo rocoso. O sea, no debemos descuidar entonces la influencia de la humedad. Y hay que hacer un par de ejercicios, un par de ensayitos. Alguna vez les digo, si es presa, por favor, hagamos ensayos humedad natural. A ver, hagamos entonces también humedad seca si podemos, porque siempre hay una cierta interrelación entre los poros que se tienen, entre que están ahí junto con los minerales, y nos va a dar algún resultado. Hacer esos ensayitos, sabiendo que tenemos una dispersión muy grande en los resultados, sin duda, pero vamos a encontrar tendencias. Tenemos que hacer este tipo de ejercicios. Con otras palabras, acostúmbrense ustedes como ingenieros a siempre tratar de verificar sus hipótesis, lo que asume, ¿no es verdad? Que sea racional, que sea plausible, evidentemente. No nos dan tiempo ni nos dan dinero para hacer todo como deseáramos, como manda la ingeniería de excelencia, digo yo, porque lleva tiempo y dinero. O sea, tenemos que buscar ese compromiso siempre. Pero es un caso típico, ¿no es verdad? De que hay una influencia de la humedad en algunas rocas y tenemos que analizar esto con calma, ¿ya? Por ejemplo, en estas marguitas del Mioceno inferior, ¿no? Ya son rocas jóvenes, evidentemente, ¿no es verdad? Y veamos cómo la humedad, y vamos a ligar estos dos, cómo la humedad primero se distribuye en la profundidad. ¿Ya? En la parte superior, ningún problema. Tenemos, mire, aquí qué tendencia que hay, no hay ninguna tendencia. Aquí yo diría que a partir de 4% humedad, caramba, tenemos ya un gran problema es decir, va a ser uniforme el impacto de la humedad en la profundidad. Y estos datos los voy a cruzar con estos otros datos, ¿ya? Que es el porcentaje de humedad con la resistencia a la compresión simple de esta roca, ¿no? Entonces ahí podemos sacar entonces conclusiones importantes, ¿no? Bien, entonces el ensayo que hacemos es el tradicional, ¿no es verdad? Y siempre vamos a hacer un informe completito. Voy a tratar de verdad de mandarles un informe de un proyecto cualquiera que se ha hecho lo hemos hecho los últimos años en Bolivia, para que tengan a mano un ejemplo. Es bien importante en la práctica tener ejemplito. Y a veces uno no puede llegar a esa información fácilmente, pues, ¿no? No es tan fácil. Aunque si ustedes investigan y tratan de ser perseverantes en la internet, navegando, van a encontrar cosas a veces muy interesantes, ¿verdad? Y segundo ensayo que vamos a hacer, que es mucho más rápido, lo podemos hacer también en campo incluso, es el ensayo de carga de punta, ¿ya? Ensayo de carga de punta. Un equipito bien sencillito, que está simplemente compuesto por un marco. Eso nuevamente es de la Sociedad de Mecánica de Rocas. Tenemos nuestro equipito también en el laboratorio, tal vez sea mejor que pongan nomás nuestras fotitos acá, que consta de este marco de aplicación de fuerzas, aquí la gata y aquí un émbolo, ¿de acuerdo? Aquí está el émbolo, aquí está la gata o el gato. No sé si era la gata o el gato, finalmente, bueno, es un instrumento que generar una fuerza manipulando la presión de un aceite, un líquido. Aquí está el manómetro. Este es un equipito bimanual, no está sofisticado, no está automatizado, y tiene aquí dos elementos con una puntita de 60 grados y 5, creo que son 5 milímetros de radio, donde yo coloco la muestra entre estos dos puntos y voy incrementando la presión hasta que se rompe la muestra, ¿ya? O sea, introduzco aquí una carga realmente de punta al testigo, ¿ya? Aquí mucho más explícito, más sencillo.
sencillito. Y no me olvido, pero está aquí esta presentación, pero ese ángulo de 60 grados que les decía, un acero de alta resistencia, el radiecito de esa curvita aquí cónica es de 5 milímetros, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos entonces? El frame, o sea, el marco de resistencia, aquí están los dos elementos, aquí está la gata o el gato, y aquí manualmente voy midiendo la presión. Y claro, el manómetro aquí, más de una vez está la presión. Ese es el medidor. Los medidores directamente aquí ponen también la escala de fuerza, porque conozco exactamente el diámetro aquí, el émbolo. Bien sencillo, si estoy ejercitando una presión aquí que es hidráulica y hidrostática es constante, multiplico yo esa presión por esta superficie y ya tengo la fuerza. O sea, puede haber dos escalas en este manómetro, ¿no? Me puede medir presión, como también me puede medir fuerza, como tal. Y aplicamos, colocamos el ensayito y hasta que se rompa, ¿ya? Y vamos a calcular el índice de carga puntual, que aquí van a tener cuidado con las unidades, que es la fuerza de rotura, es Fs, dividido por la distancia, diámetro del cilindro, o la distancia, en este caso aquí no tengo un cilindro, ¿no? Tengo un cubo, y puedo tener también una pieza irregular también acá, ¿no es verdad? O sea, lo importante es esta distancia entonces acá, y si no tengo esta distancia, para calcular la formulita, voy a calcular un diámetro equivalente, que va a ser simplemente igualando superficies, ¿no? Es el ancho, ¿no? El W es el ancho, y esa es la otra distancia de la piecita que estoy usando, ¿no? Bueno, y calculamos el I. Y bueno, el índice de carga de punta me sale siempre en megapascales. Si ustedes ven las unidades, ¿y por qué? Porque la fuerza la voy a poner siempre en kilonewtons y este diámetro en milímetro, ¿no? Entonces, si pongo aquí en milímetros, enseguida van a ver que pongo la fuerza en kilonewtons. No voy a hacer la estupidez que hice esta mañana, ¿no? Que estaba aumentando ahí 100, factor 100, el peso unitario del macizo rocoso, ¿no? Y me sale entonces el índice de carga en megapascales. Y este índice de carga en megapascales lo vamos a correlacionar de acuerdo al tipo de roca que tenemos para estimar, para calcular la resistencia a la compresión simple de la roca, ¿ya? O sea, usamos entonces podemos usar el cilindro, no hay ningún problema, siempre cuidando de que la piecita que estamos usando en el ensayo de carga de punta, L, sea mayor a 0.5D. Significa que la muestrita tiene que ser por lo menos tener una longitud total, el cilindro, que puede ser igual al diámetro, como tal, ¿no? Esa es la piecita que vamos a poder usar. Cuando tenemos una pieza como la que está dibujada acá, entonces vamos a tener este ancho de la base y la altura. Y son las formulitas que usamos acá. El ancho de la base y la altura, ¿no? Y la altura, ese D, sigue siendo la distancia entre los puntos de aplicación de la fuerza. Y fíjense ustedes de dónde sale, aquí se explica muy bien de dónde sale el diámetro equivalente. Estoy igualando simplemente la sección, aquí es sección transversal, W por D, la igualo a una superficie totalmente circular, ¿no? Pi cuartos por D al cuadrado. Y de ahí sale esta formulita. Directamente voy a sacar. Hoy creo que la he dibujado aquí mal. Estoy hablando del diámetro. Y aquí me falta un 4. Estoy casi seguro que me falta un 4, pero de ahí saco el D equivalente. Uy, me he equivocado al dibujar esa formulita. ¿No es verdad? Espero que estén de acuerdo ustedes conmigo, porque estoy igualando superficie. Esta superficie la comparo con un círculo para sacar el D equivalente. Ese D
equivalente que voy a usar en la fórmula acá, el de como o sea que aquí evidentemente, ay caramba, no sé si puedo corregir esto acá directamente. Sí, voy a poder. Aquí me falta un 4. Sí, me falta un 4, porque estoy igualando superficies, bien sencillito, ¿la verdad? Me van a disculpar. Bien, es que ustedes no me avisan, pues no me están siguiendo, entonces no pueden detectar. No es que he hecho adrede esto, por si acaso, sería mentira, sería un gran mentiroso, ¿no? Sería un demagogo si diría, he hecho adrede para que ustedes se den cuenta y después no me han dicho nada. No. Me he dado cuenta que no he escrito correctamente esa formulita, ¿ya? Y bueno, y si tenemos finalmente una forma aún más irregular, mantenemos esta condición de la longitud que debe tener la muestra, y aquí metemos a la formulita, si tenemos una sección así, media trapezoidal, una sección transversal media trapezoidal, como está dibujada acá, entonces vamos a usar el ancho promedio, ¿no? La base superior más la base inferior dividido entre 2, y este D es el que entra en la formulita para calcular el D equivalente como tal, ¿ya? Ok, esta es la condición importante, siempre L debe ser al menos, yo creo que es de al menos o macanas, deberíamos usar más signos matemáticos, ¿no? Pero lo dejaremos ahora sí. La carga es incrementada en forma constante hasta la rotura, y vamos a ir con calma después de 10 a 60 segundos, con mucho cuidado, no ir subiendo la carga, ¿ya? Bien, aquí vamos a tener diferentes formas como se va a romper nuestra muestra, ¿ya? Es un plano de rotura aceptables, y ese es el criterio para aceptar o no el ensayo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Aquí pongo la fuerza y entonces se me tiene que generar aquí finalmente un plano de rotura de este tipo, o me tiene que partir en 2 el cilindro, hasta en 3 piecitas podemos permitir, ¿no es verdad? Roturas de ese tipo no son aceptables, ¿no? Cuando se sale una partecita nomás, o sea, ese ensayito tenemos que desecharlo. Y les digo que hacemos rápidamente, y nos piden tener por lo menos 10 ensayos, por lo menos. Y lo que está muy lejos de la realidad se lo anula, como tal, ¿no? O sea, tenemos que manejar el criterio lógico y sensato que tenemos que hacer. Aquí el criterio aquí para que debemos usar para aplicar la fuerza, ¿no es verdad? Nunca inclinada, siempre bien verticalita, ¿no es verdad? Y lo que nos muestran acá también, colocar si tenemos una roca anisótropa, la pieza ahí, tenemos esta anisotropía, esta esquistosidad. Claro que esto va a fallar fácilmente a través de nuestros planos de debilidad, y vamos a sacar un dato diferente. La posición correcta para hacer el ensayo va a ser entonces esta, ¿de acuerdo? Donde no hay oportunidad de que se tenga una falla siguiendo esos planos de debilidad naturales de la roca, ¿ya? Ok, entonces además aquí vamos a usar un factor para calcular el índice, lo vamos a referir a un diámetro estándar de 50 milímetros, y para eso vamos a aplicar ese factor F, ¿no? Según esta figura o según esta fórmula como tal. O sea que una vez hemos hecho nuestro ensayito con la dimensión que podamos tener, no necesariamente 50. De hecho, si yo estoy aplicando, usando un cilindro, digamos, obtenido con una perforación NQ, el D va a ser de 47,3, 47,5 milímetros. Entonces ahí sí tengo que aplicar el factor de seguridad, porque yo necesito estandarizar el índice de punta, lo tengo que estandarizar a una distancia entre los puntos de aplicación de la fuerza de 50 milímetros. Y para eso usamos esta formulita, que es totalmente empírica, o sea, esta formulita, ¿ya? Usando el diámetro equivalente. Claro, el diámetro equivalente es el mismo al diámetro de una pieza cilíndrica como tal, ¿no es verdad? Ahí no tenemos ningún problema.
¿Ya? Ok. Y antes de seguir adelante, vamos a ver esta correlación que se tiene, que son datos ya bastante últimos. Aquí estos Savanatakis y Amboas, y ese Sabatatakis, origen griego por lo menos, que han publicado y han mostrado algunas fórmulas que nos muestran la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, ¿sí? En función de este I que ya lo hemos normado respecto a los 50 milímetros, ¿de acuerdo? Y haciendo muchos ensayos y consiguiendo mucha información de muchos lugares nos llegan a decir que esta sería una correlación razonable, adecuada con este coeficiente que ya es totalmente aceptable, ¿no es verdad? El punto 82, R cuadrado punto 82. Sin embargo, 4 años después, el señor Sabatakakis trató de hacer todo un ajuste con para diferentes magnitudes del índice de carga de punta normado. ¿Y eso por qué se ha hecho? Porque inicialmente, cuando se empezó con este trabajo, la gente hace 50 años, tomaba un solo valor para expresar la resistencia a la compresión simple en función de este índice de carga de punta. Y usaron en forma genérica para cualquier tipo de rocas un valor igual a 25. O sea, la fórmula que aparece todavía en las tablets de clasificación del macizo rocoso de Wieniawski, que vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Aparece sigma CI es igual a 25 IS 50. Listo. Pero eso para todas las rocas, y eso no es verdad. Romana ese coeficiente de linearidad o de relación entre el índice de carga de punta y la resistencia a la compresión simple va variando en función al tipo de roca que se pueda tener, ¿verdad? Pero esto vamos a poder usar esto, más lo que acabo de decirles que habíamos tratado en el capítulo 3. Pero es bueno tener esto a mano también para hacer nuestra interpretación del rápido ensayo de carga de punta y encontrar una resistencia a la compresión simple intacta de la roca. Segundo ejercicio importante que sí hay que hacer, que es la misma prensa, ¿no? Donde aplicamos una cierta fuerza y usamos esos dos dientes donde introducimos en la muestra una carga lineal. ¿De acuerdo? Creo que esto también ya hemos visto en el capítulo 3, una carga lineal. Vamos a aplicar esta carga lineal y la vamos a notar cuando se colapse, la rompa. Y aquí vamos a tener una distribución tal de esfuerzos, que creo está aquí, ¿sí? Una distribución que se va a formar sobre todo aquí una fisura de tracción. Se llama, es el ensayo brasileño, el ensayo indirecto para determinar la resistencia a la tracción simple. O sea, vamos a tener una, aquí en esta vertical, una distribución de los esfuerzos de este tipo, donde al inicio los contactos mismos acá y acá, tenemos evidentemente grandes esfuerzos de compresión, pero después en casi toda la sección los esfuerzos son de tracción y prácticamente regulares, como tal, ¿de acuerdo? O sea, usamos esta distribución que la calculamos, también la podemos ver con la teoría de la elasticidad, para aplicar entonces esta carga lineal. O sea, ojo, el ensayo de carga puntual es puntual, la carga es puntual, ¿verdad? Pero aquí en el ensayo de la retracción, que es llamado ensayo de brasileño, entonces la carga es lineal como tal. Y tenemos acá entonces, calculamos directamente nuestra esfuerzo, resistencia a la tracción,
con los datos geométricos de la muestra, ¿verdad? Ojo, aquí sí necesariamente tenemos que tener un cilindro, ¿no? Un cilindro que tiene su geometría, que es su diámetro, 2 veces el R, y tiene su longitud, necesariamente. Y lo demás sale aquí del cálculo, ¿no? Del ensayo. Carga cuando se inicia la fisuración en el centro. Ahí vamos a ver claramente cómo se va rompiendo. Y, bueno, la longitud, nos piden que respetemos esta condición. Y además aquí un coeficiente de corrección, llamado el coeficiente de U. Y aquí he mantenido, no nos confundamos, aquí estamos definiendo bien el que es el Q, ¿ya? Que es una función de la geometría, de la pieza, ¿ya? Vamos a tomarlo en cuenta. El Q, no se olviden que Q usamos mucho como capacidad portante, y si le ponemos Q últimos en fundaciones y qué sé yo, ¿no? Aquí el Q tiene su definición bien clara y concreta en esta funcioncita empírica que nos propone el señor Yu de Wuhan, ¿ya? Los ensayos de corte directo, y evidentemente cuando hacemos los ensayos hemos visto que se forma el plano de tracción, donde, y casi diametralmente, ¿no? Diametral, es un diámetro, ¿no? Donde tendríamos la resistencia a la tracción, acá, ¿ya? Bien, y finalmente tenemos el tercer ensayo que sí se recomienda hacer, no lo hacemos. Les digo honestamente, algunos proyectos que han exigido que tengamos ensayos triaxiales, en el pasado yo he mandado muestras a San Pablo, la Universidad Estatal de San Pablo, la USPI. Y últimamente, en los últimos años que han venido empresas españolas aquí a hacer ingeniería, han enviado sus muestras a España, ¿no? O sea, un costo más elevado, todo lo que ustedes quieran, pero que no tenemos la disponibilidad de hacer nuestros ensayos de triaxiales todavía en Bolivia, no tenemos la celda de Hooke, ¿la verdad? Bien, entonces, y básicamente, ¿en qué consiste el ensayo que hacemos acá? Es en tener la pieza, enseguida les muestro un par de fotitos, confinada, el cilindro, plano, los dos planos paralelos bien procesados, el cilindro, y este cilindro, o sea, esta pieza, el testigo que es un cilindro, lo colocamos en un mango de goma, no es contenedor, pero llamémoslo, que no tampoco es contenedor, ¿cómo lo puedo llamar? De goma bien flexible, sobre el cual nosotros, teniendo una celda además aquí grande, ejercemos una presión radial, ¿ya? Una presión radial, o sea, sigma 2 va a ser igual a sigma 3 en este caso, ¿ah? Ten cuidado. O sea, es un ensayo triaxial especial. El ensayo triaxial verdadero es cuando tenemos sigma 1 diferente a sigma 2 y aquí perpendicular, si usamos X y Z, ¿no? El tercer eje, el tercer esfuerzo también diferente al sigma 2. Ahí estaríamos hablando realmente de un ensayo completo triaxial. Es un caso específico triaxial donde sigma 2 es igual a sigma 3, como tal, ¿ya? Y creamos las condiciones para encontrar este tipo de información, ¿no? La relación de la deformación unitaria paralela a la fuerza principal, y aquí, bueno, podemos dibujar sin ningún problema esta deviatórica, que sería el esfuerzo principal menos el esfuerzo de confinamiento, como tal, ¿verdad? Y para eso necesitamos esta celda. O sea, si se fijan ustedes, es una celda especial, la celda de Hooke, y no cuesta mucho, que lo hacen a pedido en la fábrica, en Inglaterra sobre todo. Debe costar ahorita, puesto en Bolivia, unos 22 mil dólares. Parece harta plata, ¿no? Porque, bueno, es algo especial y seguramente siguen cobrando su derecho de autor. Es decir, que es una cámara donde creamos acá con un aceite especial, aceite hidráulico, así, ¿verdad?, la presión de confinamiento. Y la muestra está acá, la que vamos a introducir acá. Y aquí la muestra la colocamos en este cráneo. ¿Cómo lo voy a llamar? Pues no tengo ahorita una palabra para llamar, que es de goma,
bastante flexible y a la vez resistente. O sea, es como protector, digamos, que me va a permitir aplicar la fuerza que esto entra aquí después en la cámara, ¿no es verdad? Y la fuerza hidráulica, con el aceite hidráulico que genero aquí en el elemento, aquí en este contenedor de hook, es la fuerza que estamos ejerciendo sobre las paredes de goma, que a la vez se transmite en forma inmediata sobre el testigo. ¿De acuerdo? ¿No? O sea, aquí tenemos un distribuidor de carga, lo llamaré por el momento. Voy a buscar la palabra adecuada para hablar sobre esto, ¿ya? Entonces, y de paso, antes de la muestra acá, tenemos que colocar con mucho cuidado las galgas de medición. En este caso, aquí se ve que se ha colocado una galga, lo que llaman en inglés strain gauge, para medir las deformaciones acá, aquí en esas circunferenciales que se van a poder tener, y de ahí voy a deducir directamente la deformación transversal, ¿no es verdad? Y la galga es un aparatito sencillo, es una resistencia, simplemente, es una resistencia, si ustedes ven, ¿no? Que me permiten medir cuando hay una deformación, se elonga, y hay una relación directa entre el cambio de longitud y el cambio de la resistencia. Es muy interesante ver eso, porque con el material que se tiene, que usan para hacer esta resistencia, ¿ya? Es un material especial que se usa. Entonces, al medir el delta V, teniendo un amperaje constante, entonces directamente voy a calcular un delta R relativo respecto a la resistencia inicial, y esto es directamente proporcional a la longitud de cambio que hay aquí. Y de ahí después, una vez tengo este cambio de longitud aquí tangencial, ¿verdad? Calculo directamente el cambio de radial perpendicular a la muestra y listo, ¿no? O sea, hay que idearse. En el laboratorio siempre se tiene que idear, el que está ahí trabajando y el técnico, sin tener un electrónico por eso ahora, es cómo yo mido eléctricamente alguna magnitud física. Si estamos estamos en el campo de la ingeniería, ¿no? ¿Verdad? Eso es bien importante. Tomamos todo el sistema, que aquí lo vemos. Mira, lo llaman manguito de goma. Mire, esto es acá también del mismo libro ese de la Universidad de Alicante, por si acaso, ¿ya? Me iba buscando el término, pero los españoles nos han dado un buen término, creo. Manguito de goma. ¿No? Entonces tenemos el manguito de goma. Dentro del manguito de goma viene entonces la muestra, el cilindro. Bueno, y esos cabezales, evidentemente, como pueden ver ustedes acá, tienen la forma y el apoyo necesario para que la presión que se va a generar aquí entre el manguito de goma y el recipiente aquí de presión sea estanco, ¿verdad? Que el aceite no se salga por ninguna parte. Y de hecho es muy interesante esto, porque esto entra aquí está todo este elemento, y fíjense que la presión que vamos a generar aquí, fuera entre el manguito de goma y el contenedor acá, el cilindro, va a ejercer también una presión bien grande contra las paredes de las tapas, inferior y superior, ¿de acuerdo? Va a ejercer una presión bien grande y va a cerrar entonces herméticamente nuestra cámara, que solamente va a tener la conexión a través de aquí de las conexiones, ¿no? De drenaje una, y de entrada del aceite a presión para generar la presión acá en la cámara de carga. Es una cámara de carga en sí, que nos permite entonces generar el esfuerzo que llamamos de confinamiento, como
recién se pone entonces nuestra pieza. Mucho cuidado. O sea, nuestra muestra va a entrar casi al final, porque tiene que estar totalmente libre para moverse, y aquí usamos elementos de introducción de la fuerza que además tienen la singularidad de ser aquí como ménsulas, ¿ya? Que ayudan a que la fuerza se dirija y se instale exactamente de acuerdo al eje del testigo como tal. Estamos colocando aquí a los elementos auxiliares, que son de acero de alta resistencia, ¿no? Colocamos los asientos, como dice acá, dentro de la célula del aire, aquí hacia adentro, partiendo hacia acá, en contacto directo con la muestra, con el testigo. Y una vez hemos hecho todo eso, ya estamos listos para colocarlo en la prensa. Y se hace el ensayo, ¿no es verdad? O sea, directamente, y así vamos a tener entonces en un marco, en una instalación de compresión rígido, y si hacemos el ensayo ya electrónicamente controlado, sin ningún problema, mantener la presión de confinamiento constante, es lo que hacemos normalmente, y medir las deformaciones, ¿no? Estamos midiendo por lo menos dos deformaciones, la axial y la tangencial, con el strain gauge, que nos va a permitir calcular la deformación transversal, de donde vamos a calcular también el Poisson como tal, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer el ensayo. Y normalmente decimos cuando incrementamos fuerzas, vamos a estar entre 5 y 15 minutos, ¿ya? Y lo mejor es hablar, pero del incremento que vamos a tener de esa fuerza, que va a ser el sistema ahora nos define con qué incremento quiere usted hacer su ensayo. Siempre van a ser ensayos rápidos, ¿no? No estamos haciendo ensayos donde el tiempo juega un rol importante aquí. Son ensayos rápidos. Podemos asumir entonces este incremento de los esfuerzos de 0.5 a 1 megapascales por segundo, ¿no? El esfuerzo de confinamiento debemos mantenerlo constante. Llega un momento en que cuando empieza la propagación de las microfisuras un poco transversalmente, empiezan a propagarse en forma estable, aumenta la deforma, va a aumentar el volumen, y por lo tanto empieza a aumentar el volumen del testigo, y eso a la vez va a aumentar la presión de confinamiento. Eso tenemos que graduar, y de tal manera que ese esfuerzo de confinamiento sea constante. Aceptamos un rango de desviación de más o menos 2% en esos ensayos. Y aquí nos dice claramente realizar de 3 a 5 ensayos con diferentes esfuerzos de confinamiento. Que de 3 es el mínimo, con 3 yo puedo más o menos encontrar los parámetros, la curvita de Hook and Brown, ¿no? Para rocas, sin duda alguna, por lo menos 3 ensayos tengo que tener, ¿no? Y bueno, y aquí vamos a tener entonces finalmente, aquí son ensayos a diferentes profundidades. Las muestras vienen de diferentes lugares, si quieren ustedes, ¿no? Donde, claro, voy a tener, sabemos que en profundidad el macizo rocoso se va haciendo más competente, y la roca intacta también, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque el grado de alteración es menor, ¿no es verdad? Cambios de temperatura son menores, esa presencia de agua, y sobre todo los últimos años tenemos muchos ácidos, el flujo de agua con ácidos, ¿no? Donde debido a la contaminación atmosférica y agua que cae del cielo, se van combinando y me van formando aguas un poco ácidas. Y es un ejemplo bonito de un proyecto, un túnel en España, donde vemos que va mejorando en función a la profundidad el material. Los cuadraditos aquí, y fíjense, aquí corresponden a la profundidad de más 50 metros, y aquí lo que está en colorcito, ya ni puedo ver yo, estoy medio daltónico, medio rojito o algo así,
son a profundidades bajas, ¿no es verdad? Donde va variando además no solo la resistencia a la compresión simple. No se olviden, aquí estoy haciendo una gráfica entonces con esfuerzos de confinamiento y el esfuerzo 1. Y fíjense cómo van variando aquí en este ensayo con coeficientes de correlación muy aceptables. Varía primero la resistencia a la compresión simple, se va haciendo mucho mejor en profundidad, ¿verdad? Más de 50 ya sube a 27, 28. Y también va variando el MI, ese coeficiente petrográfico importante que tenemos en el criterio de rotura de Hooke and Brown. Y hablando un poquito de esto, espero que estudien bien esa partecita de Hooke and Brown, por favor, ¿ya? Tienen literatura suficiente. Si hay alguna duda, algún problema, la próxima clase, por favor, estudien. La próxima clase vamos a conversar un ratito más sobre las dificultades que puedan tener con ese criterio de rotura de Hooke and Brown, que es muy importante en este campo de la mecánica de rocas. Lo vamos a aplicar además, ¿eh? Eso es importante saber. Bien, veamos ahora el cuarto ensayo que hemos dicho y que vamos a ver ensayos de corte en una discontinuidad. Y para eso vamos a usar y usamos este aparatito esquemático bonito, lo tenemos en el laboratorio. Exactamente como lo ven aquí, lo tenemos en el laboratorio, en la tamborada. Lo usamos también, ¿no? Donde es un equipo casi portátil, que lo podemos usar incluso también en el campo, ¿no? Pero nunca lo llevamos al campo. Donde podemos tener las disposiciones para ejercitar primero la fuerza normal. Ya saben que siempre tenemos que tener una fuerza normal sobre la pieza acá, ¿ya? Y tiene que ser totalmente céntrica a la superficie que estoy analizando. No se olviden de eso, ¿no? ¿Verdad? Fuerza normal. O sea, aquí tengo una gata hidráulica, si quieren ustedes. Tengo aquí, lo generamos aquí a mano, manualmente, vamos bombeando, controlando bien la presión, ¿no es verdad? Tienen, bueno, un pequeño acumulador y tenemos la posibilidad además aquí de generar la fuerza de corte, esta T. También sistema de émbolos. Aquí, ojo, que es un sistema bien sencillito. Aquí acción menos reacción, ¿verdad? La gata tiene que estar apoyada en algo, ¿no? Para ejercitar la fuerza que yo necesito ejercitar acá, ¿no? O sea, se va, a medida que yo voy a incrementar, tengo una una N determinada acá. Esta fuerza, por una parte, se aplica sobre la muestra que estoy investigando, es el plano, la discontinuidad que estamos analizando, que estamos ensayando, y la otra fuerza va hacia acá, ¿no? Acción menos reacción. O sea, estas cuerdas, digamos, son el frame muy sencillo que me hace posible que podamos aplicar esa fuerza. Y lo mismo tenemos acá para la fuerza tangencial. El mismo esquema, ¿no? Mire, es un desarrollo tecnológico muy bonito que viene de las investigaciones que se empezaron a hacer en los años 70 en el Colegio Imperial de Ciencias y Tecnología de Londres, ¿no? Donde estaba cabalmente Hooke trabajando con otra gente, ¿no? Como Brown, Bray y muchos otros que trabajaron en el laboratorio y desarrollando herramientas que nos permitan encontrar esos valores que son necesarios para que exigía los modelos y desarrollados en el campo ya más de la concepción matemática de los fenómenos, ¿no? O sea, aquí tenemos directamente cómo introducir estas fuerzas y además aquí en este marco general se monta aquí un desplazador, un medidor de las deformaciones para medir esta deformación aquí paralela al plano de la discontinuidad. Y aquí nos falta colocar también el medidor de las deformaciones verticales, o sea, perpendiculares al plano,
para estudiar la dilatancia. Y fue eso, cabalmente, hemos hablado sobre el fenómeno de, digo, la formulita de Barton, fue eso lo que los indujo a encontrar la solución que se tiene ahora, que sigue funcionando muy bien. Seguramente hay que seguir investigando y se va a perfeccionar un poco la formulita de Barton, ¿no? Para discontinuidades naturales en macizos rocosos. Ese es el ensayito que hacemos. Aquí nuevamente no les muestro lo nuestro, les mostraré. Voy a mejorar esto poniendo nuestras propias fotos y el propio equipo que tenemos en el laboratorio, ¿ya? Pero lo que les he explicado hace un momento, muy claro aquí con su mano, para medir las deformaciones acá, la gata. Aquí, por ejemplo, usa una sola gata a un lado, ¿no? Para generar la T. En este esquema básico del diseño original usaban dos gatas. Bueno, pero la cosa es tener el dispositivo necesario para generar esa fuerza de corte, que tiene que estar también bien colocadito exactamente en el plano que estamos estudiando, porque si no fuera así, estamos introduciendo momentos y creamos un estado de esfuerzo aquí que no tiene nada que ver con lo que necesitamos, ¿no? ¿Ok? Y aquí tenemos ya la muestra preparada, es lo que hacemos también acá. Lo mismo aquí, si se la inserta, se la empotra, digamos así, se la embebe en un material muy especial, una silicona, para que esté firme y bien sujeta, ¿no? Aquí, todo este mortar bed que se llama aquí. Y para cada muestra tenemos que hacer todo este ensayo, ¿no? En algunos laboratorios usan una epoxi especial para hacer esto, sale muy caro. Pero a veces tenemos que usar como ese epoxi. Tenemos que, evidentemente, tener una fijación total de los dos partes de la discontinuidad, ¿no? La parte inferior y la parte superior. Y vamos a hacer los ensayos. Y vamos a hacer ensayos, por lo menos 3, en ejemplo simplemente, medimos esa deformación tangencial. Aquí están las curvas en función de los esfuerzos de corte, ¿no? Y aquí nuevamente, eso sí, es español esto está en el libro de Alejano, kilopounds, ¿no? Y son los 3 ensayos que se han hecho con diferentes valores de el esfuerzo normal. Y vamos a llegar, grosso modo, por ejemplo, uno de estos. Vamos subiendo, aquí no está dibujado lamentablemente la dilatancia. Entonces son datos de laboratorio, llegamos a un pico, seguimos con el proceso de formación y vamos a ir bajando hasta llegar a un valor que va a ser un valor después constante, se mantiene constante independiente ya del desplazamiento que podamos tener. ¿De acuerdo? Bueno, si nosotros graficamos los esfuerzos aquí de corte pico y los esfuerzos residuales, ¿ya? Finalmente vamos a tener esfuerzos picos a 20 kilopounds centímetro cuadrado, o sea, 1 megapascal, tengo aquí. Cuando veo el otro a 25, me va a dar aquí. Entonces, aquí estoy dibujando este valor y 25 kilopounds centímetros cuadrados, o sea, 2,5 megapascal. Y finalmente es tercero. Estos picos. Y vamos a ver que se puede acercar a casi una recta como tal, ¿no es verdad? Aunque si aplicamos Barton en Chubey, vamos a ver que eso no es una recta, ¿no? Que va a ser más o menos esa curva básica que tenemos de Barton. Lo que sí vamos a ver también es de que los esfuerzos residuales de resistencia que tenemos van a caer también aproximadamente una recta y que esa recta va a pasar por el cero, cabalmente, ¿no? Aquí tenemos una especie de cohesión si usamos el modelo lineal. Aquí estamos usando el modelo lineal, no el modelo de Barton, que es aplicable Moore-Coulomb. En sí más que todo es Coulomb, ¿no? Pero Moore es de los círculos, ¿ya? Bien, y con esto quiero acabar la clase. Vamos a acabar aquí la clase. Es todo lo que les tengo que contar un poco aquí de los ensayos de laboratorio.
Pensé que tenía más material, oiga, pero lo dejaremos ahí nomás porque aquí acabamos esta clase. Bueno, nos falta, pero tenemos harto tiempo. O sea que vamos a poder empezar entonces rápidamente con la unidad 6, que es bien importante para nosotros porque se refiere a la clasificación del macizo rocoso. Permítame un ratito, vamos a seguir adelante, ¿de acuerdo? Estamos hablando de esto de fundaciones, ¿no? Estoy, por este único semestre, me he animado porque me tocaba por prelación también, trabajar en la materia de cimentaciones o de fundaciones, y por este semestre he aceptado dar la Fundación 1, además que me van a invitar, nos vamos a institucionalizar, por favor, y eso ustedes tienen que exigir y pedir. Evidentemente tenemos muchas materias en acefalía, donde han ido invitando a gente que al final se ha quedado, y nunca hemos hecho el proceso de titularización, que para mí significa hacer la mejor elección de profesionales en el medio, no necesariamente que están simplemente ahí adentro en la universidad, en la politiquería barata de la universidad, ¿no? Los mejores profesionales que nos puede ofrecer la sociedad para que participen en este proceso de enseñanza-aprendizaje, para que participen en el quehacer universitario, ¿no es verdad? O sea, hace más de 20 años que no hemos titularizado, excepto hace 2 años que hicieron un proceso de titularización muy oscuro, muy oscuro, y lo que hacían siempre era, hay una materia en acefalía, alguien se retira, alguien se va a otra ciudad, a otro país o se jubila, y entre ellos, colegas internamente, se repartían las materias. Así que de esa manera tenemos ahorita todólogos y mucha gente que no es titular. Ahorita no llegamos a 20%, poquito más que el 22% de profesores titulares en nuestra carrera. Entonces, lamentablemente hemos lamentado mucho el fallecimiento del ingeniero Duchenne, por ejemplo, como también del ingeniero Pardo, o del ingeniero que ha sido profesor de ustedes también de la bola negra que les decíamos, del ingeniero de medio ambiente, de Gastón. Y repartirse las materias así sin cumplir, sin aplicar los reglamentos y estatutos, y está muy mal. Eso nunca debió de hacerse, porque el reglamento dice que se debe invitar a un profesional con todos los méritos necesarios para un solo semestre. Un solo semestre. La invitación debe salir y decir, se lo invita a dar esta clase este semestre a este grupo. Punto. Un semestre. Y después se debe hacer toda una evaluación para ver si se lo invita para el próximo semestre, si es que todavía no se ha hecho el proceso de titularización. Bien, no hemos hecho hace tantos años procesos de titularización. Y ahora con las acefalías, se pusieron